una pregunta. Llama la atención de que la vida, a diferencia de mitad del siglo XX de la existencia, hoy la vida se ha constituido como un eje de reflexión. La bioética, la biopolítica, etc. La pregunta mía es si es notable que se ha constituido como objeto de reflexión la vida, y por lo tanto que para trabajar también pensar vitalmente en nuestro habitar el mundo, cuando debería ser lo más natural de nosotros. Entonces, me gustaría, si tú me pudieras iluminar con respecto a cuál sería la causa o el motor reflexivo para pensar la vida. ¿Por qué estamos pensando la vida? ¿Por qué se ha constituido como vital, para realmente, vital pensar la vida? A ver, yo creo que hay varias maneras de acercarse a esa interrogante, que es una interrogante perfectamente legítima. Y aquí me gustaría apoyarme en un autor contemporáneo, que murió hace unos 10 años atrás, se llamaba Hans Jonas. Hans Jonas es un autor judío-alemán que se formó en Alemania, emigró primero a Inglaterra, después a Israel, finalmente a Canadá y terminó en los Estados Unidos. Estuvo, digamos, muchos años en el ejército, primero en la Segunda Guerra Mundial, después en Israel, siendo que él ya era filósofo y un filósofo de bastante reputación en Alemania y en Inglaterra. Ahora, Hans Jonas es conocido por un libro bastante notable, yo diría un poquito como de la misma altura, si ustedes quieren, del libro de Potter, que se llama El imperativo de la responsabilidad en búsqueda de una ética para la sociedad tecnológica. Ese es el libro más conocido de Hans Jonas, y a partir de ese libro han surgido distintos movimientos ecologistas de distintos matices, pero ese libro, el mismo Jonas decía que no era el más importante, no era el mejor reflejo de su pensamiento. Lo que él consideraba el mejor reflejo de su pensamiento es un libro que se llama, en inglés se llamaba The Phenomenon of Life, cuando se tradujo al alemán se transformó en Das Prinzip Leben, el principio vida, y después se lo tradujo al castellano del alemán, pero yo creo que lo lógico habría sido traducirlo en castellano en el ser vivo, porque lo que es el ser vivo en nuestro ambiente es un fenómeno en el mundo anglosajón y un principio en los alemanes, ¿verdad? Es una ironía, pero en fin, algo fundamento tiene. Y en ese libro, justamente, el fenómeno de la vida hacia una biología filosófica, Jonas tiene, entre muchas otras cosas, una visión extraordinariamente interesante acerca de lo que ha pasado con la vida en la historia de Occidente, desde el surgimiento de la filosofía en Grecia hasta nuestros días. Y en el sugerente bosquejo histórico que hace Jonas acerca de la historia de la vida, muestra cómo la vida, que es en el mundo filosófico temprano, inclusive en la etapa prefilosófica, la vida que es aquello de suyo evidente, tan evidente que prácticamente todo se piensa bajo el prisma de la vida. Y es sabido que las primeras etapas del desarrollo cultural, inclusive las primeras etapas del desarrollo del niño, son las etapas animistas. Es decir, de alguna manera se proyecta vida sobre todo lo que todo nos rodea. Entonces, como decías tú, efectivamente la vida es lo evidente, lo que se nos da en primer lugar. Sin embargo, dice Jonas, a través de todo un proceso y que él sitúa fundamentalmente a partir del dualismo cartesiano, dice, hemos comenzado a pensar la vida
no son sus palabras, pero lo voy a simplificar, la vida como compuesta de cosas muertas. Porque claro, hemos de alguna manera dislocado la unidad del viviente a través del método analítico, y entonces para nosotros, ¿qué es el viviente? Bueno, átomos, moléculas, agua, electrones, protones, en fin, tejidos, células, etcétera, 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 etcétera. O sea, la mirada analítica nos ha permitido una visión de las partes del ser vivo en una magnitud tal que jamás antes habíamos podido hacer. Sin embargo, de pronto se nos escapó la vida. Se nos escapó la vida, porque la vida terminaba siendo de alguna manera la colección de todas estas cosas, pero una colección de cosas muertas, dice Jonas, no puede hacer una cosa viva. Entonces, de alguna manera, la vida, que es para nosotros, en el sentido del hombre de la calle, lo primariamente evidente y a la vez lo más importante, en el sentido de sobrevivencia, ha pasado a ser lo impensable. Lo impensado o lo impensable. Esa es una mirada que es interesante y que creo que uno podría profundizar bastante en ella. Una segunda mirada, y que también para eso recurro a Jonas, es la siguiente. Jonas se da cuenta que a partir del siglo XVII aparece una nueva mirada acerca del trabajo científico. Una mirada pertinente, una mirada interesante, una mirada tremendamente fecunda, tan interesante, tan pertinente, tan fecunda, que prácticamente atrapa la visión de la cultura y pasa a constituirse en el saber. La ciencia se transforma en el saber. Eso es lo que Jacques Maritain, desde otra perspectiva filosófica, llama un equívoco trágico. Maritain dice un equívoco trágico porque lo que estaba llamado a enriquecer el saber clásico, es decir, una nueva mirada de acercarse hacia los fenómenos de la naturaleza, termina por sustituir al saber tradicional. Ahora bien, lo que algunos autores han señalado, y Jonas lo hace con particular perspicacia, han mostrado cómo de la ciencia moderna aparece la técnica moderna. La técnica no es un fenómeno que lo haya inventado el siglo XVII. Los griegos ya desde el principio conceptualizaron, ¿no es cierto?, el saber práctico en términos de tecne. No todo saber práctico es tecne, pero hay un saber práctico que es tecne. La medicina en concreto nuestra, ¿no es cierto?, que los latinos traducirán por ars, lo que traduce la palabra tecne griega es ars, arte. Entonces, yo a mis estudiantes de medicina generalmente les provoco una especie de crisis de identidad por ahí por el segundo año, porque ellos están seguros que entraron a una carrera científica, ellos son científicos. Entonces, además, el narcisismo de los estudiantes de medicina, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Es tradicional. Entonces, hay un proceso psicoterapéutico que uno tiene que trabajar con él. Entonces, yo suelo situarlo diciendo, mire, la medicina, antes que una ciencia, es una pega. Y como toda pega, tiene un objeto práctico. Ahora, la manera como un grupo de médicos particulares desde Hipócrates conceptualizó o ideó la manera de hacer medicina es una manera particular y por eso pasó a tener un papel destacado. Y esa medicina, conceptualizada como técnica por los griegos y como arte por los romanos, es esencialmente lo mismo que seguimos haciendo nosotros. El esquema conceptual de la medicina no ha variado, diría yo, un ápice en 2500 años de desarrollo. Ahora, el tema es que la técnica, la tecne, el arte en la filosofía clásica está incorporada en un marco conceptual particular y tiene un
efecto sobre la transformación de la naturaleza que podríamos decir relativamente débil. Lo que cambia con la ciencia moderna, cambia el sentido de la técnica, el alcance de la técnica, la potencia física de la técnica. Y la potencia física de la técnica comienza a hacerse inmensa, en términos físicos. Ahora, Jonas, que padece las consecuencias de una técnica desarrollada hasta los máximos niveles de potencia física y desbocada o desolidarizada de toda orientación de tipo ético,